Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. Es noticia la ONU por el derecho a la independencia, a la paz, a la autodeterminación. Principios de la ONU que parecen echados al olvido y son defendidos por 18 naciones, liderada por Venezuela. El llamado Grupo de Amigos de la Carta de la ONU se reunió en el marco de la Asamblea Anual del organismo. Les contamos más en minutos. En noticia Bolivia, un grupo de indígenas que marchó por un mes desde Trinidad ya está en Santa Cruz, su destino final. Hasta el momento no se conocen sus demandas al gobierno, pero la oposición se adelanta y por varios medios intenta darle un tinte político. Tenemos esa radiografía y la analizamos. En noticia Europa, la escasez de gas dispara a niveles históricos los precios del gas. En España, el país más afectado, el gobierno toma medidas de emergencia que son rápidamente rechazadas por las multinacionales energéticas y la extrema derecha. ¿Cuál es la opción? Congelarse en invierno. Vamos a analizarlo. Es noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Naciones Unidas, este jueves fue la primera reunión del Grupo de Amigos en defensa de la Carta de la ONU. 18 países suscribieron una declaración para amparar los principios de este organismo hemisférico. En la sede de la representación diplomática de Venezuela ante la ONU, en Nueva York, se desarrolló la primera reunión ministerial del grupo de 18 países, promotores del multilateralismo. Firmaron una declaración en la que se comprometen a no escatimar esfuerzos para preservar, promover y defender la prevalencia y vigencia de la Carta de las Naciones Unidas. El grupo manifiesta su preocupación por la creciente tendencia a recurrir al unilateralismo en detrimento de los principios de la ONU, que a su vez afecta la cooperación y la solidaridad internacionales. Este instrumento fue firmado por los representantes de Angola, Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Camboya, China, Cuba, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, República Democrática Popular Laos, Nicaragua, Estado de Palestina, Rusia, San Vicente y las Granadinas, Siria y Venezuela, quienes el pasado 6 de julio anunciaron la creación oficial del grupo. Además, en esta primera declaración conjunta, estas naciones se dicen determinadas a expandir el trabajo del grupo más allá de la sede de las Naciones Unidas e invitaron a la comunidad internacional a respaldarlo. El objetivo es promover una agenda común que respete los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, con el predominio de la legalidad sobre la fuerza, con los valores del diálogo, la tolerancia y solidaridad, así como con un multilateralismo eficaz e inclusivo. El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, escribió en Twitter: soberanía, independencia, autodeterminación de los pueblos, derecho internacional, paz, desarrollo, solidaridad. Estos son los temas en los discursos de los amigos de la Carta reunidos hoy, los mismos que defendemos los que luchamos por la libertad de Venezuela. El grupo nació en un momento político convulso, ante acontecimientos que evidencian el resurgimiento de ideologías supremacistas que podrían llevar al mundo al borde de un conflicto bélico. ¿Cómo se dio este encuentro? El primero de ellos y espera que vaya para largo en defensa de los principios de la Carta de Naciones Unidas. De esto y más hablamos con nuestra enviada especial a Naciones Unidas, a Nueva York, Aiza García. Hola Aiza, muy buenas noches, adelante. Hola Tatiana, muy buenas noches. Pues hubo bastante concurrencia esta mañana en la misión de Venezuela en la ONU,
que fue la sede de esta primera reunión política ministerial del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Y como decía, se trata de 18 países y lo que buscan es defender el multilateralismo y el derecho internacional, un tema muy importante. Ya lo habló hoy el presidente de Bolivia, Luis Arce, cuando compareció en el plenario de la 76 Asamblea General de la ONU. Afirmó que los fines para los que fue creada la ONU no se han cumplido del todo, pues las ambiciones de controlar el acceso a los recursos naturales y de dominar a pueblos todavía nos muestran invasiones armadas directas, bloqueos criminales e intervenciones indirectas en lo militar, político, económico y mediático. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, también habló de esta reunión y dijo en su cuenta de Twitter que en la reunión ministerial se ratificó el compromiso de Cuba con la defensa de la Carta de Naciones Unidas, que resulta esencial, así lo puso, para el fortalecimiento del Estado de Derecho en el plano internacional y la defensa del multilateralismo. El grupo de amigos está conformado por Argelia, Angola, Bielorrusia, Bolivia, Camboya, China, Cuba, Corea del Norte, Irán, Nicaragua, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Laos, el Estado de Palestina, Rusia, San Vicente y las Granadinas, Siria y por supuesto Venezuela. En la declaración que leyó el canciller venezolano Félix Plasencia, se habla de garantizar juntos los principios de la creación de la ONU, que pasan, Tatiana, por la igualdad jurídica y política de los estados. Y es que los principios de la ONU se hicieron para evitar, como decía el presidente boliviano, que el planeta vuelva a pasar por conflagraciones armadas entre estados que ponen en peligro la paz mundial. Y sigo citando a Luis Arce porque él fue muy preciso en esto. Él decía en su discurso de hoy que la Organización de Naciones Unidas tiene un rol preponderante, especialmente en el resguardo de los derechos humanos. Por lo tanto, él decía que es inconcebible que países hegemónicos impulsen acciones y medidas unilaterales que generan efectos negativos en contra del derecho a la vida, la salud, la alimentación y la educación de millones de personas en el mundo. Y de ello también habló el presidente cubano Miguel Díaz-Canel al denunciar las medidas coercitivas y unilaterales de Estados Unidos contra Cuba, como el bloqueo de 60 años, que además tiene carácter extraterritorial y por tanto afecta al resto de los países. Ya se ha vuelto tradicional que por unanimidad virtual se apruebe aquí en la ONU una resolución en contra del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Y bueno, también el presidente cubano dijo hoy que Cuba agradece esas votaciones de cada año porque se reconoce que el bloqueo es bastante injusto, es un acto cruel contra los cubanos. Y bueno, también Díaz-Canel dejó muy claro hoy que el presidente actual de Estados Unidos, Joe Biden, no ha cambiado ni un ápice de las 243 medidas coercitivas en contra de Cuba, medidas que por supuesto recrudecieron aún más ese bloqueo que ya dura 60 años. Y el presidente boliviano también decía que el bloqueo no es solamente inmoral, sino que va en contra del derecho internacional y de la propia Carta de las Naciones Unidas y que además ese bloqueo debilita el multilateralismo. Y te digo más, Tatiana, son muchos los países que han expresado su rechazo a cualquier medida unilateral aquí en Naciones Unidas que busca impedir que los países ejerzan su derecho a determinar libremente sus propios sistemas políticos, económicos y por supuesto sociales. Aisa, escuchándote atentamente y viendo ya esta tercera jornada que está próxima a su fin, vemos que en todos estos discursos de los que nos sintetizas, muchos de estos presidentes, jefes de Estado, hacen referencia a todo lo que condenan que sale desde Estados Unidos. Sin embargo, fíjate que no dicen específicamente Estados Unidos, salvo por ejemplo el presidente de Cuba, que necesariamente todos sabemos después de 60 años que quien bloquea ilegalmente es Estados Unidos. Hay reflexiones al respecto que hacer, sobre todo con la primera nación, que es la que digamos, golpea de manera permanente el multilateralismo y golpea permanentemente los principios fundacionales de Naciones Unidas. Bueno, como bien has dicho, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel,
como lo hizo antes el presidente Raúl Castro y como lo hizo también el comandante en jefe Fidel Castro, siempre le puso nombre al autor del bloqueo. Y se repitió hoy. El presidente Díaz-Canel dijo Estados Unidos contra Cuba y habló de un bloqueo criminal, o sea, con nombre y apellidos. O sea, que Cuba siempre ha dicho y ha denunciado esto, incluso cuando año con año se viene aquí a esa votación especial que no se hace en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, esa votación especial donde se habla de esta resolución en contra del bloqueo económico comercial de Estados Unidos contra Cuba, una resolución que, como te decía antes, es aprobada por una virtual unanimidad, porque los únicos países que se oponen por lo general son Estados Unidos y su gran aliado, que es Israel. O bueno, en el caso de este año se opuso creo que uno u otros 2 países a los que también Estados Unidos obviamente negoció el voto. Eso es público, lo sabe todo el mundo aquí. Pero tienes razón, Tatiana, la mayoría de los países habla de potencias hegemónicas, de daños unilaterales, de decisiones unilaterales, pero no le nombra por nombre así, con su nombre y apellido a Estados Unidos. Pero bueno, así es el mundo, por eso se habla de un orden internacional injusto, por eso se habla de reformar Naciones Unidas, por eso se habla de tantos cambios que hay que hacer. Y mira, lo vemos también de la injusticia esta que gobierna acá, lo vemos también con las vacunas. ¿Cómo es posible que acá en Estados Unidos, y vamos a decirlo por el nombre, ya se esté hablando de hacer, de dar una refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 cuando en África solo el 2% de la población está vacunada, Tatiana? Y ya aquí se está hablando, se anunció ayer justamente, de que en próximos días se empieza con el refuerzo de la vacuna, de una de las 3 vacunas que tiene aquí Estados Unidos. Y bueno, ¿y qué pasa con el resto de los países? 142 países han recibido un poquito de vacuna, pero en África el 2%, y 10 países concentran el 70% de la vacuna. Eso también es injusticia que Estados Unidos tenga, es más, te voy a contar, seguramente lo sabes, aquí te entregan dinero para que vayas a vacunarte, porque mucha gente no se quiere vacunar, hay un movimiento antivacunas en general y también contra la COVID-19. Pero eso es lo que está pasando en este mundo. Es un mundo de valientes y de no valientes, es un mundo donde la diplomacia pues hace su historia. Y te recuerdo que Naciones Unidas, esta Asamblea General, es digamos que sí, digamos así, es la cima de la diplomacia, es la tribuna máxima de la diplomacia del mundo. Entonces los países como que cuidan mucho las palabras para lanzarse contra Estados Unidos, Tatiana. Así es, y para despedirte, Aisa, en toda esta radiografía tan interesante que nos entregas, has cubierto ya no sé cuántas, ya perdí el número de coberturas que has hecho de la Asamblea Anual de Naciones Unidas allá en Nueva York para Telesur, para nuestra casa periodística. Este año transversalizado por la pandemia, pero ¿hay algo nuevo, alguna novedad que permita pensar que sí hay una aspiración de reforma en donde Naciones Unidas siga siendo el gran bastión de los discursos y también de hechos concretos en medio de las necesidades mundiales? Es un buen tema. Yo te voy a hablar del ángulo periodístico primero. La verdad que este año, con este formato híbrido en el que unos presidentes hablaban de forma virtual y otros estaban aquí de forma presencial, digamos que 100 vinieron a hablar ante Naciones Unidas de forma presencial, pues este formato no estuvo del todo mal, sobre todo para la prensa. Mira, acreditarse para entrar al recinto de Naciones Unidas es un paso bastante complicado, pero bueno, normalmente, por ejemplo, nosotros siempre como Telesur nos hemos podido acreditar. Y siento que esta vez que nos han dejado en lo que llaman el Press Island, que es la isla esta de prensa que se crea a la entrada del recinto o enfrente del recinto, pues ha sido mejor para los periodistas, porque por ahí han tenido que pasar obligatoriamente la mayoría de las delegaciones, ¿sabes? Y entonces hemos visto presidentes, cancilleres con sus poquitos delegados, porque eso sí, este año con todo este tema de la pandemia,
solamente pueden entrar al recinto 7 personas con el jefe de la delegación. Pero ya el anfiteatro de Naciones Unidas, donde habla el presidente, solo no pueden estar 4 personas por país. Esto significa que ha cambiado sí el formato, pero para la prensa ha sido más cómodo, entre comillas, porque no hay un centro de prensa. Entonces tú tienes que estar todo el día de pie en esta isla de prensa, con zapatos cómodos, por supuesto. Tú ves a las periodistas muy arregladas, con blusas bonitas para la parte de arriba o vestido, pero abajo con tenis. Es lo normal aquí, porque obviamente son muchísimas horas, desde las 7 de la mañana estás parado aquí en Naciones Unidas. Y bueno, esto es la parte de prensa, que por cierto ya hoy... ¿Y tú tenis o zapatos No, altos? yo ando con unos zapatitos bajitos. Yo no usé tenis, pero sí ando con zapatos bajitos, porque ¿cómo aguantas tantas horas? Por supuesto, ¿sabes? la comodidad El glamour ante hay todo. que mantenerlo, pero solamente la comodidad ante todo para poder reportar e informar bien, Tatiana. Aisa, muchísimas gracias por contarnos de todo esto. Muy buenas noches, hasta mañana. Muy buenas noches para ti y para nuestra audiencia. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia, un grupo de indígenas que marchó por un mes desde Trinidad ya está en Santa Cruz, su destino final. Hasta el momento no se conocen sus demandas al gobierno, pero la oposición se adelanta y por varios medios intenta darle un tinte político. Tenemos esta radiografía y la analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Bolivia, una marcha de sectores indígenas está próxima a cubrir 550 kilómetros que separan a las ciudades de Oriente, Trinidad y Santa Cruz, con amplia promoción de sectores de la derecha del país. A casi un mes de caminata, aún mantienen en secreto sus demandas. Vamos a conocer detalles en el informe de nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales. Estas personas, de diversos grupos indígenas del oriente del país, iniciaron su marcha el 24 de agosto, según dijeron entonces, en homenaje a los 31 años de la primera e histórica marcha indígena que reivindicó los derechos de los pueblos originarios el año 1990. Es una reivindicación legítima de una parte, aunque sea pequeñísima, de los bolivianos que están reclamando por su hábitat, por su forma de vida. La derecha del país, que participó activamente en el golpe de Estado, promueve esta marcha e intenta interpretar las demandas que los propios marchistas mantienen en secreto. El gobierno nacional les da protección policial y servicios de salud y alimentación. Nuestro gobierno respeta y reconoce esta marcha, es por eso que se está acompañando con alimentos, se está acompañando con medicamentos, con una brigada de salud y también con el resguardo policial. Pero la preocupación es que hasta ahora no conocemos el pliego petitorio por parte de los marchistas. Lideran la movilización Marcial Fabricano y Adolfo Chávez, ex dirigentes de pueblos indígenas que participaron activamente en el golpe de Estado de noviembre de 2019, lo que genera susceptibilidad en sectores que apoyan al gobierno democrático. Todo sector que considera y ve que sus derechos son vulnerados o que no están siendo atendidos sus necesidades, elabora un pliego petitorio antes de tomar una decisión radical como es esta marcha. Hace conocer a un nivel de gobierno, que puede ser el municipio, el departamento, la gobernación o el gobierno nacional. Y si no es atendido en un tiempo prudente, como se elabora, recién se hace conocer, ¿no?, la decisión de marchar en base a un pliego petitorio, pero en este caso no sabemos con precisión por qué están marchando.
La movilización, que no cuenta con apoyo ni respaldo de las organizaciones de los pueblos indígenas legalmente constituidas y reconocidas, tiene previsto llegar este fin de semana a Santa Cruz. Los terratenientes, que continuamente avasallan los territorios indígenas, anunciaron que apoyan a esta marcha, cuyas demandas se desconocen. Allí teníamos el informe de nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales, con quien conversamos en los próximos minutos. Hola Freddy, muy buenas noches. ¿Qué más se sabe de esta marcha? Hola Tatiana, buenas noches. La información adicional es que se ha confirmado que no podrá llegar mañana la marcha a Santa Cruz. Mañana es la efemérides de Santa Cruz y la idea era que tras un mes exacto de marchar, esta marcha pudiera llegar para tener mayor repercusión a la ciudad capital, a la ciudad de Santa Cruz. Según el director del Instituto de Reforma Agraria de Santa Cruz, hay nuevos elementos. Por ejemplo, este problema parece que tiene su origen, todo indica que tiene su origen en el intento del gobernador de Santa Cruz, el señor Fernando Camacho, muy conocido por su activa participación en el golpe de Estado, actualmente es gobernador de Santa Cruz. Él apenas asumió el cargo, decidió distribuir tierras en el departamento de Santa Cruz. La distribución de tierras, ¿qué incluía? Beneficiar a los propios empresarios agrícolas y ganaderos del departamento para expulsar a colonos, a campesinos del altiplano y de los valles que no tienen tierras y que el gobierno de Evo Morales les había concedido en el departamento de Santa Cruz, que es un departamento potencialmente agrícola y ganadero, es un departamento de llanos, una región de llanos, de modo que hay mucha actividad de este tipo productiva. Un juez determinó que solamente el Instituto de Reforma Agraria tiene atribuciones legales para distribuir tierras. Y es allí donde empieza el conflicto por las tierras en Santa Cruz. Y lo curioso es que son no representantes, sino algunos miembros de pueblos indígenas del departamento del Beni que marchan hacia Santa Cruz supuestamente enarbolando, decimos supuestamente porque hasta ahora no se conoce qué están reclamando, pero por lo menos las autoridades de Santa Cruz desde la prefectura afirman, o desde la gobernación, perdón, afirman que van a reclamar en algún momento el avasallamiento de tierra por parte de campesinos del Oriente que recibieron dotaciones de tierras fiscales en el departamento, denunciando de que son avasalladas las tierras de los pueblos indígenas. En realidad, lo que están reclamando son los propietarios, los grandes propietarios, los hacendados, los empresarios agrícolas y ganaderos, están reclamando que les devuelvan tierras que recibieron en exceso por el Estado. Debemos recordar que el Estado boliviano solo contempla la concesión de 5.000 hectáreas. Y hay empresarios, Tatiana, que tienen hasta 40.000 hectáreas. El Estado entonces recupera tierras y la distribuye a campesinos que no la poseen. Este parece que es el inicio de esta marcha, que insistimos hasta ahora no se conoce qué está reclamando. Pero hay otros dos datos, Tatiana. El siguiente, una marcha de indígenas del propio departamento de Santa Cruz llegó esta semana a la capital. Y se ha confirmado que los dirigentes de esa marcha, que apoyan a esta otra que va del Beni, que los dirigentes de esa marcha tienen demanda de encarcelamiento debido a que han traficado con las tierras que el Estado había concedido a las comunidades y pueblos indígenas que en algún momento representaron. El otro dato es que está muy confirmado también, es que hay una participación muy activa de personas que participaron activamente en el golpe de Estado y que están dirigiendo la propia marcha. Hay dos personajes que están muy identificados con el gobierno de Yanine Áñez y con el gobierno también de Gonzalo Sánchez de Lozada, muy anterior al gobierno de Yanine Áñez. Pero además esta marcha está recibiendo el pleno respaldo del gobernador de Santa Cruz, de todos los grupos que participaron, conservadores que participaron en el golpe de Estado, de la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos, que es una de las defensoras de la expresidenta Yanine Áñez y que no se pronunció en ningún momento cuando se produjeron las masacres
de Sacaba, Sencata y otras violaciones a los derechos humanos. La Iglesia Católica también en las últimas horas, Tatiana, se pronunció a favor, exigiendo de que el gobierno inicie las negociaciones con este grupo de marchistas. El problema, insistimos, hasta el momento, por lo menos, Tatiana, es que no se sabe qué están reclamando estos marchistas, que se estima podrán llegar este fin de semana a Santa Cruz, cuando recién anunciaron, harán conocer su pliego de peticiones, y el gobierno, desde el inicio de la marcha, anunció que está dispuesto a escucharlos y a negociar donde ellos deseen. Es la situación hasta este momento sobre esta movilización. Una pregunta más que te planteo con respecto a quienes físicamente han liderado o van encabezando esta marcha que completa prácticamente un mes. Medios locales hacen referencia, lo vemos en distintos medios de comunicación, Marcial Fabricano, quien lideró la marcha que llegó a La Paz en 1990. ¿Es así? ¿Quién es él y qué representa para el movimiento indígena? Efectivamente, Marcial Fabricano fue uno de los dirigentes de la marcha, de la primera marcha indígena, que tuvo una repercusión y un eco realmente impactante en Bolivia el año 1990. Fue un grupo de dirigentes quienes hicieron posible visibilizar a los pueblos indígenas, sobre todo del oriente, para toda Bolivia. Recordemos que posteriormente, cuando Evo Morales asume el gobierno, se modifica la constitución política del Estado y por primera vez los pueblos indígenas son tomados en cuenta en la propia constitución, que reconoce además sus idiomas como oficiales del Estado al mismo nivel que el idioma español. Pero además, desde el Instituto de Reforma Agraria, se ha venido trabajando en la dotación de las tierras originarias a cada uno de los pueblos indígenas, de modo que se ha venido trabajando todo este tema. Marcial Fabricano, posteriormente a la marcha del año 90, a la primera marcha indígena, como cobraron notoriedad estos dirigentes, Marcial Fabricano fue cooptado por el movimiento nacionalista revolucionario cuando era presidente de este país Gonzalo Sánchez de Lozada. Marcial Fabricano fue viceministro del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y ha participado activamente en todo lo que fue el desgaste al gobierno de Evo Morales, posteriormente en el propio golpe de Estado y en el respaldo al gobierno de facto de la señora Yanine Áñez. Estos son los antecedentes de este dirigente que, insisto, cobró una notoriedad muy importante y por ello fue cooptado por uno de los partidos políticos conservadores de este país, Tatiana. Muchísimas gracias. Todos estos datos muy importantes, Freddy, vamos a analizarlos. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Para ello nos acompaña Álvaro Ruiz, viceministro de Autonomía del Ministerio de la Presidencia, nos acompaña desde Santa Cruz. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tatiana, buenas noches, un saludo desde Santa Cruz y gracias por el espacio, ¿no? A usted muchísimas gracias. ¿Sabe usted en particular ya cuando está próxima a llegar esta marcha a Santa Cruz cuáles son sus demandas, cuál es su pliego petitorio? Bueno, es algo que hemos venido reclamando, Tatiana, durante todo este tiempo. Se van a cumplir ya casi 30 días de la marcha, ¿no? Y hasta el día de hoy lamentamos que no hemos podido recibir el pliego petitorio o las demandas que tenga esta marcha, ¿no? Realmente este tipo de protestas que están permitidas en el grupo nacional, ¿no? Se realizan cuando no cumplen sus demandas, es decir, a veces hay bloqueos, pueden existir huelgas de hambre o este tipo de protestas marchando porque uno no ha atendido sus demandas, pero hasta el día de hoy no conocemos las demandas. Sin embargo, en algún momento los dirigentes de esta marcha han hablado de tierra y territorio, han hablado de medio ambiente, pero oficialmente no conocemos. Sin embargo, su gobierno, a la cabeza del presidente Luis Arce, ¿no? Hemos entablado la relación con las autoridades orgánicas o legítimas de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas en Bolivia están organizados en
14 regionales. 5 están en el Beni, donde viene la marcha, y con las 5 regionales hemos estado coordinando, nos hemos estado reuniendo con los pueblos indígenas, y mientras estas personas están marchando, nosotros tenemos una agenda de trabajo con los pueblos orgánicos o legítimos, ¿no?, con los cuales hemos venido trabajando sobre estos temas. Sí, viceministro, permítame preguntarle algo. Y en esta agenda que están trabajando ustedes con organizaciones indígenas, ¿hay alguna conexión? ¿Tienen algunos representantes con los marchantes que comenzaban hace un mes y están próximos a llegar a Santa Cruz? ¿Hay alguna conexión entre sus representantes o algunos voceros de estos grupos con los que ustedes hablan y quienes están marchando? En realidad nosotros estamos trabajando, Tatiana, con las autoridades orgánicas y legítimas. No, entiendo que en la marcha existen exigentes que por diferentes motivos ya no están en la diligencia, y no solo eso, sino que destaca mucho que estos ex dirigentes ya no están ni siquiera viviendo en territorio, ¿no? Es decir, en el territorio de los pueblos indígenas. Ya algunos que han venido, lo escuchaba muy bien en la información que daba Freddy, que por ejemplo un ex dirigente, ¿no?, que ya no vive en los pueblos indígenas, que ya no vive en el territorio, y no está viviendo por eso que los pueblos indígenas, las autoridades orgánicas y legítimas no están siendo representadas. Sin embargo, aún nuestro gobierno ha respetado esa marcha, ¿no? Se ha logrado tener asistencia tanto en medicamentos, en alimentos, y también se les ha dado un resguardo policial para que puedan llegar aquí. Tenían que llegar mañana, pero no van a llegar mañana, y no entendemos por qué, porque están ya muy cerca para llegar, y antes han indicado que posiblemente lleguen el lunes o el martes. Entonces, seguimos atentos a su llegada y estaremos atentos a escuchar el pliego petitorio. Sin embargo, te puedo asegurar desde hoy que las mesas de trabajo que tenemos con los dirigentes orgánicos, que estamos desarrollando varios temas, te puedo asegurar que no va a variar mucho el pliego que posiblemente ellos presenten. No, porque aquí nuestro gobierno, en el gobierno de nuestro hermano Evo Morales y en el gobierno de Lucho Arce, también se garantiza lo que son las reivindicaciones de los pueblos indígenas. En nuestra constitución política hemos incorporado lo que son los territorios comunitarios de origen, donde se acentúan los pueblos indígenas. Están garantizados que son inembalables, indivisibles, tienen toda la garantía del gas, y no solo eso, sino que también se está trabajando, tal vez aquí con algunas dificultades, el tema de la autonomía indígena. Lo que llama la atención, hemos perdido la comunicación con el viceministro de Autonomía del Ministerio de la Presidencia de Bolivia. Se trata de Álvaro Ruiz. Rápidamente vamos a restablecer la comunicación con él, porque precisamente esto, con toda la radiografía que nos entregaba, la estructura de Bolivia con una constitución plurinacional que tiene en cuenta, que visibiliza, que permite el libre desarrollo de todas las comunidades indígenas, por eso es plurinacional, que suceda precisamente estas situaciones. Una de las inquietudes es que tan común es que se realice una marcha que cumplirá más de un mes y que no se comprenda, que no se entienda a ciencia cierta cuáles son las demandas, cuál es el pliego petitorio. Algunos medios de comunicación locales, algunas agencias internacionales dicen que marchan en defensa de la tierra. Pero también entonces va allí la pregunta, ¿pero tenían que marchar en vez de consultar con el gobierno, que además tiene todos sus delegados, o podrían irse hasta La Paz para hablar con respecto de todas estas demandas si es que resultan fundamentales? De allí que por eso nos preguntamos qué tal nivel de secretismo hay entonces en esta movilización, que sí recordemos que incluye
a varias comunidades indígenas de este país en medio de la pandemia, donde hay además muy fuertes rigores de control de bioseguridad. Sin embargo, como nos lo ha relatado Freddy durante todos estos días, que ha estado muy pendiente de esta marcha, es que han podido movilizarse en completa tranquilidad desde el departamento de Trinidad, desde el Beni hasta Santa Cruz, que estaría próximo a llegar, dice nuestro invitado, probablemente lunes o martes, no llegarían mañana, que es un día además patrio para esta región. Viceministro, de nuevo con nosotros, ¿me escucha? Viceministro, ¿me escucha? La escucho bien. Bien, escucho bien. No sé si muchas gracias. bien. Qué bueno poder conversar los minutos que nos quedan con usted con respecto a ello. Y le pregunto en particular, de hecho dejaba la pregunta planteada para nuestra audiencia. Parece bastante extraño hacer una marcha por más de un mes y no tener un pliego petitorio claro, no por lo menos público, y decírselo al gobierno. ¿Cuál es su opinión al respecto? En realidad ha ido pasando el tiempo y ha ido aclarando, ¿no?, los verdaderos intereses detrás de esta marcha. Yo creo que no tiene sentido, y con mucho respeto lo digo, que llegó pudiéndolo presentar en el Beni y no caminar esa cantidad de kilómetros para entregarnos, ¿no? Y ahí claramente se ve la participación política de varios actores políticos en nuestro país. Hay diputados y senadores que son de la oposición, de Comunidad Ciudadana, de Creemos, de la fuerza política del gobernador de Santa Cruz, ellos que han estado brindando y apoyando a esta marcha, y les habíamos pedido a ellos que la mejor forma de apoyarlos es que nos hagan conocer la demanda. Y no es casualidad que todas estas fuerzas políticas, más otros actores, hoy quieran embanderar de esta marcha, ¿no?, que hoy no tiene un pliego petitorio. Y lo que le decía hace unos minutos, le puedo garantizar que los trabajos que estamos haciendo como gobierno por el sector indígena, ¿no?, y ya con mesas definidas, si presentan la demanda no va a variar mucho de lo que ya estamos trabajando. Entonces, realmente lamentamos que utilicen a estas personas de esta manera, ¿no? ¿Instrumentalizando políticamente, buscando otra arista de desestabilización en el país? Y sí, Tatiana, porque más que utilizarlos también es una forma de distraer la atención de la mala gestión que está haciendo hoy el gobernador del departamento de Santa Cruz. ¿Y por qué le digo eso? Porque él comprometió al pueblo cruceño de que iba hasta el día de mañana los iba a vacunar a todos. El gobierno no compró las vacunas para todos los departamentos, para todo el país, y claro, él hasta el día de hoy no ha podido cumplir, y creo que es una demanda que el pueblo cruceño le va a cobrar mañana, ¿no? Y él, para distraer ese incumplimiento, está generando este tipo de acciones para distraer a la población. Es uno de los compromisos que hoy está incumpliendo, y por eso está generando una cortina de humo para distraer, reitero, la atención del pueblo cruceño y del pueblo boliviano. Pedirlo, viceministro, ¿se quedará usted en Santa Cruz a la espera de esta marcha y poder conversar con ellos? Vamos a estar atentos, Tatiana, de que puedan ellos hacernos conocer, y seguramente nuestro presidente, Luis Arce Catacora, él nos indicará quién será la delegación que pueda reunirse con estas personas que marchan para conocer y llevar el pliego petitorio de esta marcha. Muchísimas gracias, viceministro. Buenas noches. Gracias, Tatiana. Un gran saludo desde nuestra Bolivia. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Europa,
La escasez de gas dispara a niveles históricos los precios del gas. En España, el país más afectado, el gobierno toma medidas de emergencia que son rápidamente rechazadas por las multinacionales energéticas y la extrema derecha. ¿Cuál es la opción? Congelarse en invierno que está a puertas. Vamos a analizarlo al volver en el noticiero. En noticia, Europa, España, Italia y Portugal en crisis energética, especialmente en España subió el doble la factura residencial y la gente no tiene cómo pagar. El gobierno emite un decreto de emergencia y la oposición le da un uso político. El continente europeo está sumido en una crisis energética que afecta abruptamente a España por la escalada de precios de la electricidad que se disparó en 34,9%. En la península ibérica, el gobierno español ha respondido con un plan de choque para apaciguar el índice de precio al consumo, donde la energía eléctrica ha llegado al más alto nivel registrado desde el año 2012. A esto se agrega que los combustibles derivados del petróleo, como la gasolina y el gasoil, también han incrementado durante el último año, un 20,9%, un 18,5% respectivamente. Todo esto ocurre cuando el continente se encuentra en otoño, ya preparándose para el invierno, en medio de los efectos del cambio climático. Una crisis que analizamos con Fernando Casado, profesor en la Universidad Técnica de Manabí, periodista español, analista internacional, nos acompaña desde Cádiz. Profesor, buenas noches, bienvenido. Hola Tatiana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. A usted muchísimas gracias. Hay una crisis energética, profesor, lo veíamos en Italia, en Portugal, en Reino Unido, pero muy acentuada en España, con facturas de electricidad. La gente dice que son impagables. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, estas son subidas históricas, ¿no? Y se están dando en la mayor parte de los países, si no en todos, de la Europa continental, sobre todo por la falta de oferta y la alta demanda del gas, pero probablemente esta escalada de precios es algo inusual y es algo que en este momento pues, está reduciendo de manera drástica también el poder adquisitivo de la población española y también provocando que en la mayor parte de las pequeñas empresas, las empresas que tienen menos de 10 trabajadores, pues también se esté bajando muchísimo la capacidad de competitividad de estas empresas y la capacidad de generación de beneficios porque estos exorbitados precios están de alguna manera tragándose esos posibles beneficios que tendrían estas empresas o el poder adquisitivo de la población española. Usted nos habla de pequeñas empresas. ¿Qué otros sectores se han visto realmente muy afectados por esta crisis energética? Bueno, en España además hay lo que se llama la pobreza energética y los llamados pobres energéticos, que se cuentan en varios millones. De ahí el hecho de que exista un bono social actualmente que afecta a más de 1 millón de personas para que se les haga reducciones en el 25-40% de la factura de la luz, porque de lo contrario no tendrían la capacidad para pagar y se verían en una situación o bien de vulnerabilidad frente a los cambios climáticos ahora que se aproxima el invierno sin poder calentar sus hogares, o bien tendrían que reducir, por ejemplo, la canasta básica de alimentación. Entonces, esto es un gran problema porque estas drásticas subidas dejan a muchas personas en la incapacidad real de poder
pagar la cuenta de la luz, que es bastante impresionante si se piensa en que existe pobreza energética. Entonces, de ahí que una de las medidas de shock para, de alguna manera, paliar también esta crisis a la que se enfrenta España, que en realidad es una crisis a la que se enfrenta toda Europa en este momento, pues ha sido la de la ampliación del bono social existente, que beneficia a más de 1 millón de personas. Y esta medida de la que usted nos habla, le pregunto, profesor, hace parte del decreto de emergencia que ha generado cólera en las empresas energéticas, el decreto de emergencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es parte de las medidas que se han puesto en práctica por parte del gobierno, ¿no? Pero entre estas medidas hay algunas que tienen pues una vocación social, como es la ampliación del bono social, hay otras que tienen que ver con la disminución de la carga impositiva fiscal, que también dependería su reducción, como por ejemplo un IVA reducido o la reducción de impuestos, dependería también de las políticas que desarrolle el gobierno, y hay otras que son las que de alguna forma están generando en el oligopolio de las grandes empresas de la electricidad en España pues bastante ruido, que es la de establecer topes a los beneficios y topes a los precios bajo los cuales se va a regular a partir de ahora el precio de la electricidad y el precio también del gas. Escuchándolo a usted, profesor, pues parecería que no es tan malo teniendo en cuenta esta profunda crisis. La pregunta es entonces, ¿a qué se debe tal nivel de rechazo de las multinacionales energéticas? Bueno, la inconformidad está obviamente en una reducción drástica de los beneficios que normalmente obtienen en situaciones como la actual. ¿Pero por qué? Hay que analizar un poco cómo funciona el mercado energético español para entender en qué sentido se van a ver perjudicadas estas compañías. Tengamos en cuenta que en España se regula en el precio del gas, pero no toda la forma en que se provee por parte de esas empresas de electricidad es mediante la combustión de gas. En gran medida, la producción de la electricidad en España será o bien por energía nuclear, alrededor de un 20%, o bien por las energías hidroeléctricas, o bien por las energías renovables. ¿Qué ocurre? Que si todo el precio de la electricidad es de alguna forma calculado mediante el precio internacional del gas, lo que ocurre es que cuando la producción de la energía eléctrica es mucho más barata, tanto en el ámbito nuclear como en el ámbito hidroeléctrico, como en el ámbito de las energías renovables como la eólica o la biomasa u otras muchas, o la solar, lo que ocurre es que estás obteniendo ahí unos exorbitados beneficios por parte de las hidroeléctricas, pero que en realidad no están pagando por la producción o por la adquisición de esa energía. Entonces, claro, ahí está la disconformidad de las hidroeléctricas, pero también ahí podemos ver la excesiva falta de solidaridad que tienen estas empresas a la hora de ver las catastróficas consecuencias que tiene para la ciudadanía y para la economía en general, porque estos grandes precios van a afectar también a otros muchos sectores de la economía. Entonces, mediante la regulación de estos precios y de alguna manera sincerando también cómo se obtienen o cómo se produce la energía eléctrica en España, el gobierno en principio está calculando que se van a revertir a las arcas o que se van a beneficiar en 650 millones de euros. Pero es que además, si miramos un poco cuáles son los efectos que tienen estos impresionantes beneficios, nos encontramos que de alguna manera esos beneficios que obtienen estas empresas es aproximadamente un 1,68 del PIB de España, y eso en ningún país de Europa ocurre. Al igual que los beneficios de estas empresas, que superan al 18% de los esperados, que también son los mayores en Europa. Entonces, de alguna manera, obviamente, estos oligopolios tienen una posición debido a que el fin que persiguen en todo momento es la maximización de sus beneficios, pero al mismo lugar, al mismo tiempo, están poniendo en una situación muy compleja tanto la ciudadanía como la economía española. Y esto se extrapola al resto de los países de la Unión Europea, solo que quizás el ejemplo más grosero es el de España, porque es donde se obtienen mayores beneficios y donde también estas empresas tienen una mayor cuota del PIB, ¿no? Estos números, por ejemplo, en cuanto a los beneficios de estas empresas, no llega al 5%, es poco más del 5% en países como Alemania, y la cuota que tienen el oligopolio de las compañías eléctricas en Alemania, pues es poco más del 0,3%, ¿no? Entonces, claro, son pues medidas o cifras mucho más asequibles de lo que es en España, en donde realmente pues están sacando una tajada excesiva que está perjudicando al resto.
Con todo esto que usted nos dice, profesor, la pregunta necesaria es si lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez es un paño de agua tibia a un problema realmente estructural, a un problema muy profundo. Bueno, sin duda este es un problema estructural desde la privatización del sector eléctrico en España. Tengamos en cuenta que se iniciaron con los gobiernos de Felipe González y de José María Aznar a principios de los años 90, ¿no? En aquella fiebre neoliberal que se sufrió en los países occidentales y que también venía impulsado desde la Unión Europea en aras de una supuesta competitividad. Además, tengamos en cuenta que por las leyes de estas puertas giratorias, ambos ahora están en los consejos administrativos de estas empresas que forman el oligopolio español, ¿no? Por ejemplo, en Naturgy está Felipe González y José María Aznar en Endesa, ¿no? Y las otras dos que conformarían este gran oligopolio pues serían EDP y Iberdrola. Bien, sin duda eso es un tema estructural, ¿no? Que tiene mucho que ver en cómo hay una posición de privilegio dentro de un mercado por parte de un oligopolio que tiene tantísima fuerza como ocurre con estas grandes empresas, ¿no? Y también habrá que ver estas medidas cómo se ponen en la práctica, en funcionamiento, porque la queja de estas 4 grandes empresas es que al final van a, por ejemplo, hacer un cierre desordenado de las centrales nucleares porque ya no van a tener ningún tipo de beneficio en ese tipo de rubro, ¿no? Y también habrá que ver cómo se ponen en práctica, porque también hay pequeños competidores que podrían verse afectados y al final que haya una consecuencia perniciosa haciendo que se agrande más todavía ese poder de ese oligopolio que tenga ya prácticamente ocupe la totalidad del mercado. Sin embargo, esto es un primer paso, ¿no? Esto es un primer paso que además ya está avalado por la propia Comisión Europea, es decir, la Comisión Europea también se ha dado cuenta que los Estados pues tienen cierto margen de maniobra y de soberanía a la hora de tratar de poner una serie de precios y de topes a los beneficios de las empresas en aras de no afectar otros sectores de la economía y en aras también de no pues pulverizar el poder adquisitivo de la ciudadanía, y probablemente esto sea emulado por otros países en la Unión Europea, lo que se espera que se haga para que no quede sola de alguna manera España y que por lo tanto pues también pues sea objeto de críticas que puedan tener un alto coste político y no solamente económico. Ahora, ¿son paños de agua fría? Pues seguramente sí. ¿Son paños de agua caliente? Perdón, pues seguramente sí. Primero porque la reducción, por ejemplo, de los impuestos que impulsa el gobierno pues va a tener un efecto inmediato en la factura de la luz de los españoles, que probablemente pues se vean beneficiados en un 15% en su factura de la luz inmediatamente, y posteriormente, conforme se vayan aplicando el resto de las medidas, se habla de que se llegará a un 22%. Pero si viene ahora una situación muy incierta en cuanto a los precios del gas, precisamente porque se acerca el invierno en el hemisferio norte, porque hay también una alta volatilidad de este mercado y de estos combustibles, pues probablemente siga subiendo y que estas primeras regulaciones pues queden en nada en un mediano y largo plazo. Sin embargo, yo creo que después también hay otro tipo de alternativas que se deben de poner en práctica. Por ejemplo, hay un proceso de descarbonización dentro de la Unión Europea, reducir todas las formas energéticas que emitan gases de efecto invernadero CO2 y que al mismo tiempo se fomenten las que son más baratas en la producción de energía eléctrica, como son las energías renovables. Pero también eso es un proceso que es mirando a largo plazo y que también va a tener muchísimo que ver con una posición política determinada, porque precisamente el antecesor gobierno del Partido Popular, al de Pedro Sánchez, pues se dedicó a declararle la guerra a las energías renovables, a las energías como la eólica o como la solar, precisamente para beneficiar la posición del mercado de las grandes productoras de energía que son este oligopolio del que hemos hablado, ¿no? Entonces, bueno, va a depender de hasta qué punto haya una estabilidad en estas medidas y hasta qué punto se logre poner freno a esa avaricia desbocada que normalmente tienen esos oligopolios y que no sea simplemente pues un gobierno del turno el que los vaya a poner en práctica, y que al mismo tiempo vayan acompañados de otro tipo de medidas estructurales que además no solamente sean tomadas en España, sino que haya un consenso en el resto de los países de la Unión Europea, dándose cuenta de cómo estas alzas excesivas pues pueden afectar
no ya a la ciudadanía, que en algunas ocasiones vemos que las decisiones de los países de la Europa occidental pues poco tienen que ver con los intereses de la ciudadanía, pero por lo menos que puede tener un efecto dominó en otras áreas de la economía, y eso sí preocupa mucho más a países principalmente como el motor europeo, que sería Alemania. Y a propósito de la política, profesor, ¿cuál es su opinión sobre la reacción de la extrema derecha, en particular del Partido Popular? Sí, bueno, no era de esperar, ¿no? Primero por sus posiciones netamente neoliberales y también porque normalmente están muy influenciados por los grupos de poder, como son estos grandes oligopolios, que ellos mismos se encargaron de colocar en la posición de privilegio en el mercado que actualmente ostentan. Sin embargo, también ha ocurrido eso históricamente con el Partido Socialista, ¿no? Han habido, pues de alguna forma, una cohabitación entre ambos partidos siempre para beneficiar a las grandes transnacionales de la energía. Quizás por la posición de crisis que actualmente nos enfrentamos, y también el hecho de que haya un gobierno de coalición que siempre está recordándole al Partido Socialista, como ocurre con Unidas Podemos, que debe de tener y poner en práctica medidas sociales, es por lo que hemos visto ahora un PSOE distinto en el que se están poniendo una serie de vetos a estas grandes transnacionales. Creo que en este caso le va a salir muy cara la jugada al Partido Popular. ¿Por qué? Porque han utilizado la misma retórica de siempre, ¿no? En este caso, pues, cosa curiosa, no se ha utilizado como referencia a Venezuela, se ha utilizado el peronismo, la utilización del peronismo como imagen para intentar atribuirle al Partido Socialista, y se ha hablado incluso de medidas confiscatorias por parte del Partido Popular en contra del Partido Socialista. Ahora, mientras que esa retórica en otras áreas menos vinculadas a la población y a la ciudadanía te pueden funcionar, cuando la ciudadanía vea que se le ha reducido la factura de la luz inmediatamente en un 15 o un 20%, pues van a ver el fiasco que constituye la oposición del Partido Popular a las medidas, ¿no? Entonces yo creo que en este caso el tiro les va a salir por la culata, pero porque el beneficio para la ciudadanía va a ser inmediato. Un tremendo golpe al bolsillo de la ciudadanía, sin duda. Profesor, gracias, muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación, Tatiana. Muchísimas gracias a usted. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.